Buenas tardes. Nos complace mucho tener como invitado al maestro Daniel Ariza, profesor del Departamento de Arte Escénica de la Universidad de Caldas, doctor en diseño y creación, miembro de la Asociación Internacional de Teatro Universitario AITU, miembro también de la Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario CITU, y mención de honor al Premio Nacional de Investigación Teatral del Ministerio de Cultura. Ha sido profesor invitado en varias universidades de América Latina y de Europa. Nos complace mucho tenerlo con nosotros. Daniel ha sido un investigador muy riguroso y este campo del teatro en la era digital es de su total dominio. Y es un hombre experimentado en los asuntos del teatro y ya con varios años dedicado a este maravilloso oficio. Daniel, nos te damos la palabra para que inicies esta conversación. Muchas gracias. Bueno, querido Jorge, pues muy emocionado de estar con ustedes aquí en esta celebración de estos 40 años, ¿es, no, Jorge? ¿40 años? Sí, muy jóvenes todavía, Daniel. Soy más viejo que el teatro, por lo menos. Como 2 añitos nomás. Eh, sí, sí, entonces, pues bueno, pues muy emocionado de estar celebrando al lado de ustedes, Jorge, al lado de toda esta audiencia que tienen. Además, no solamente son 40 años, Jorge, sino además teatro nuevo, ¿no? Hay teatro nuevo, ¿no? Sí, coincidieron esos dos sucesos, ¿no? Los 40 años y la inauguración de la nueva sede, gracias a que fuimos beneficiarios de la ley del espectáculo público, pues se construyó ya no una sala, sino un edificio teatral. Tiene 3 pisos más los sótanos, tiene unos camerinos bellísimos y el teatro quedó de un teatro de altura que llaman 14 metros, una gran tramoya como para hacer eventos circenses, acrobáticos y teatrales, por supuesto. ¿Y cuántas butacas tiene? 100 en100 pero ya en butacas. noviembre, estamos todavía con las butacas viejas, pero ya en noviembre nos llega la nueva dotación con silla retráctil, todo va a quedar motorizado, un teatro muy moderno. Yo todavía no me hago a la idea de esta nueva construcción, eh, porque ese cambio fue muy, digamos, muy brusco, ¿no? De la casa anterior a un edificio. Ya recorrerlo se requiere físico. Claro, Dio y bastante. te lo pregunto y me parece muy interesante introducir esta comunicación por ese lado, porque por supuesto que el teatro siempre ha dependido de la tecnología, o sea, siempre, ¿sí? Entonces, digamos que el mismo edificio teatral occidental, digamos que el teatro griego, que tenía una cantidad de público encima, pues estaba diseñado para que el sonido, para que el espectador desde cualquier punto, digamos, pudiera escuchar. Eso es Ajá. tecnología. Sí, muy Es bien. tecnología también pasar, digamos, de las lámparas de aceite o de la vela, pasar a la iluminación eléctrica. Entonces, digamos que tecnología y arte, tecnología y teatro, que es lo que nos ocupa el día de hoy, pues ha estado siempre ahí, siempre ha habido como una angustia, ¿cierto?, por conocer los nuevos medios. O sea, ¿qué pasa si ya no tengo la lámpara de aceite para iluminar, sino que tengo un reflector? ¿Y qué pasa si ese reflector ya no es el reflector común, digamos, eh, de estos de tungsteno, sino que ya viene a ser un LED, que es una luz fría y que a muchos iluminadores no les gusta porque justamente no da esa calidez, digamos, de la iluminación, y lo que se busca en el teatro es que sea acogedor, que haya una escena viva, que permita esa experiencia escénica. Entonces, digamos que el teatro siempre ha estado mediado por diferentes herramientas, diferentes elementos técnicos, tecnológicos,
que van haciendo posible que la experiencia sea siempre diferente. El próximo miércoles vamos a estar con Jorge Dubati en una actividad muy bella. Yo estoy en Bogotá en este momento. Yo resido en Manizales, como bien sabes, trabajo para la Universidad de Caldas, en el Sí, Departamento de Artes Escénicas, pero este próximo miércoles 27 de agosto estaremos en un lugar espectacular que tiene Bogotá, que se llama el Centro de la Felicidad. Creo que en Bogotá hay 5 centros de felicidad. Este en el que vamos a estar queda ahí diagonal al Centro Comercial Andino. Y ahí en la tarde, de 2 a 4 de la tarde, vamos a estar hablando de cuerpo y código y cuerpo y digital también. Y esto lo digo además de promocionar también esta otra charla, que es también abierta para el público, gratuita, es porque en la preparación de este conversatorio con Jorge hablábamos justamente de eso, de cómo ahora que se está hablando, digamos, de la relación con la inteligencia artificial en diferentes medios, no solamente en el arte, sino en la medicina, en las neurociencias, en el derecho, es decir, ha ocupado diferentes espacios de la vida cotidiana, laboral, de relación, de comunicación de los seres humanos. Pues esto siempre se ha dado y siempre ha habido una angustia sobre lo que va llegando, como que yo soy conservador, ¿sí? Y a mí me gustan las cosas como se ha hecho tradicionalmente, porque es que eso lleva muchos años haciéndose así. Y claro, tienen razón los que dicen eso, porque el arte es para todo el mundo, ¿no? Y hay algunos que les gusta y hay otros que no les gusta. Digamos que hay una mujer que se llama Teresa Aguilar que habla de la diferencia entre los que son los tecnófilos y los tecnofóbicos, ¿sí? Es decir, que le tienen como fobia a la tecnología, como que tratan de aislarse de la tecnología, pero en lo que estoy en este momento tratando de hilar es que la tecnología está presente siempre y así tengamos un reflector o un videoproyector o tengamos un micrófono inalámbrico de diadema o tengamos un espacio arquitectónico que permite que la proyección de la voz sea la mejor, pues todo eso se hace gracias a que los ingenieros de sonido, los ingenieros de iluminación, todo este equipo de gente que siempre está al lado de nosotros, pues nos ayuda, ¿no? Ahora seguramente con el edificio nuevo, pues los arquitectos tenían que pensar o tuvieron que pensar cómo hacer que la experiencia escénica sea la mejor. Y entonces ese concepto de experiencia tiene como esa fortaleza, ¿no? Como de alguna manera, cómo lograr que el espectador vivencie algo que sale de su cotidianidad, de eso extracotidiano, que es a lo que llega al teatro, ¿no? Puede ser un drama, una tragedia, una comedia, un stand-up comedy, bueno, todas las variedades y géneros que existen en las artes escénicas. Aquí lo interesante es resaltar que nada quita lo otro, sino que es más bien como una suma, ¿no? Se va sumando como todo esto que va proporcionando siempre una nueva experiencia para el espectador, porque creo que ahí tenemos que ser muy claros y es que todo esto se hace es para el espectador. O sea, cómo lograr, miren, si trabajamos, por ejemplo, con realidad virtual, con gafas, y entonces, ¿qué hacemos con el público, no? Es decir, es como brindarle al público no tratando de borrar lo que ha existido de forma milenaria, porque me parece que eso es una tontería, ¿no? Creo yo, ¿no? Creo yo que eso es una tontería, no se trata de eso, sino se trata de sumar, que en la experiencia sea diferente. Entonces, si se está utilizando algún tipo de micrófono diferente, pues eso va a enriquecer de alguna manera esa experiencia, no la experiencia teatral en general, sino esa que yo construí. Yo ahora, después de tanta lucha, yo empiezo a trabajar con el teatro y el universo digital desde el año 2009. Se me ocurre, porque, a ver, ¿por qué nace esto? Porque en esa época, seguramente los que están en este momento escuchándome o viéndome,
había una comunicación que se llamaba Skype. Y entonces cada vez que había como alguna sesión de Skype, alguna reunión o algo, pues yo era maravillado con eso, ¿no? Ay, puerca, el otro está, no sé, en Europa y yo estoy aquí en Colombia y estamos a una hora distinta y en espacios diferentes, pero estamos juntos, ¿no? O sea que la pantalla de alguna manera nos juntaba. Estoy hablando que esto es 11 años antes de la pandemia, ¿no? De cuando yo empiezo a experimentar con eso. Y yo decía, pero bueno, ¿qué pasa aquí con el concepto que vamos a trabajar también el miércoles con Jorge, que es la presencia? Porque claro, ¿qué es la presencia, no? O sea, si el cronotopo se desliza, ¿no? Se vuelve movedizo, ¿m? O sea, el tiempo, estamos en un tiempo juntos en la... Ese es un primer artículo que yo escribí que se llamaba Teatro Interactivo en la Virtualidad, un artículo publicado en el año 2010 en la Universidad Católica del Norte, en la revista. Y yo allá hablaba de eso, yo ya hablaba de cómo las pantallas para ese momento nos juntaban en una experiencia que era diferente y en donde efectivamente había ese vínculo y esa relación. Pero claro, era cómo lograr que esas pantallas sumaran en la experiencia, porque digamos que la obra que yo monté en ese momento, que se llamaba El secreto de Vanessa, una obra sobre trata de personas en la virtualidad, sobre todo mujeres y hombres que desafortunadamente trabajan en las cámaras web o ante cámaras web. Entonces, en ese momento yo aproveché como esa situación, ese problema que había para poder hablar de él y lo que hice fue yo que utilicé el medio. O sea, si ese es el medio problemático, ¿cómo hacemos una obra en donde intervenga esa realidad, ¿no? Esa situación de copresencia, de presencia que se funde en la pantalla. Entonces, digamos que por ahí arranco en el año 2009 y yo hacía una cantidad de cosas, trataba de utilizar el mismo lenguaje escénico a través de la pantalla, entonces utilizaba máscaras, utilizaba recursos que tenían que ver con la iluminación y toda la cosa, o sea, empecé a hacer como un experimento, porque era una investigación en ese momento, que se llamaba Teatro Interactivo en la Virtualidad, justamente como se llama el primer artículo que yo escribo alrededor de este tema, y era una experiencia maravillosa en la universidad. O sea, jugábamos mucho. ¿Qué puede pasar si la webcam, hasta que empecé a entender, por ejemplo, que la webcam de este computador y de los computadores es burda, no me puede dar un zoom in, un zoom out, no puedo hacer nada. Es decir, si me muevo mucho ahora, claro, obviamente con el internet de ahora, con la computación que tenemos ahora, pues es diferente, ¿no? Yo ya me puedo mover, pero si en ese momento alguien se movía demasiado, se frizaba la imagen, ¿no? Entonces ya hemos avanzado mucho más, tenemos más tecnología, una mayor velocidad, una menor latencia, pero eso era algo muy interesante porque de ahí luego pasábamos a un espacio físico y allí como que se ampliaba, ¿no? Esa experiencia con esta mediación tecnológica. Y fíjense que cuando llega la pandemia, yo ya sabía que presentar teatro así con una cámara y grabar, como grabar el teatro, como un videoteatro, eso no funciona. Yo sabía eso hace 10 años, yo sabía que eso no funcionaba así, porque la gente se aburre, porque el lenguaje definitivamente es diferente. O sea, el lenguaje audiovisual es distinto, no es igual al lenguaje teatral. Y yo ya empecé a entender eso en ese momento y yo hago una obra posterior que se llamaba Confesionarios, Cuerpos Escindidos, y yo ahí traté de arriesgarme aún más porque yo dije, yo ya no quiero escenario, yo ya no dependo del escenario, sino voy a hacer es una comunicación, ¿sí? A través de la webcam, de dos webcams, el del espectador y el del actor o el performer. Y además, yo creo que en la página web que construimos, una cosa maravillosa, esa página web, podíamos además tener espectadores que veían la interacción, porque claro, por Skype no había espectador. O sea, el espectador, o sea, sí había espectador, pero era uno solo, o sea, el con el que se interactuaba. Entonces, por allá encontré un concepto muy interesante que era interactor. O sea, hay un interactor, o sea, el actor y el espectador
son los dos intérpretes, porque pues en este momento yo aquí estoy solo, me dejó Jorge solo por acá, pero digamos que en la mediación, digamos, tecnológica, cuando yo tengo un espectador, yo interactúo con el espectador y entonces se crea un juego muy, muy interesante. Pero en esta obra que yo proponía ya, eso fue como en el año 2011, yo dije, no, podemos seguir haciéndolo así y yo ya no necesito un espacio físico como había hecho con El secreto de Vanessa, sino que aquí me voy a arriesgar. Y el tema era alrededor del suicidio, porque por esa época en Facebook se volvió muy famoso una cosa aberrante y era que la gente anunciaba que se iba a suicidar y había suicidios en directo. Yo todo el tiempo he trabajado con la parte social, con los problemas sociales, comunitarios, con lo que aqueja al ser humano. Yo no creo, digamos, como en el uso de la tecnología simplemente para impactar al espectador. Eso a mí nunca me ha gustado realmente. O sea, que el espectador quede sorprendido con figuras, formas, y que yo muevo el brazo y aparecen cositas. Hay público, por supuesto, que le gusta eso y me parece fantástico, porque como insisto desde el comienzo, pues hay público para todo. A mí personalmente no me gusta eso, me parece que eso va como a otros escenarios, otros terrenos, pero igual cuando voy, pues lo disfruto, ¿no? Pues lo disfruto también y me vuelvo, wow, ¿cómo lo hacen? La magia, ¿no? Es bonito también, ¿no? Pero yo no hago ese tipo de acciones. A mí me gusta es más cuando yo encuentro un problema, cuando yo encuentro como una situación que a mí me afecta de alguna manera como ser humano, cómo la tecnología puede interactuar, digamos, con ese problema. Y allá en confesionarios, al tratar de borrar el espacio, me pegué una estrellada horrible porque definitivamente el espectador, o sea, que la relación, digamos, que se crea entre quien está interpretando, accionando y quien está observando, sí requieren como un espacio conjunto. Ese sí requiere un espacio conjunto. Digamos que aquí yo puedo, de alguna manera, llevar esto que estoy haciendo a un escenario donde está el público, pero interactuando con el público en tiempo real. Pero si el público me ve todo el tiempo con esto, es como si estuviera viendo una película o un cortometraje o un audiovisual en general. Y ahí ya se rompe un poco la conexión, ¿no? Esa conexión, digamos, entre cuerpos, que lo dice muy bien Dubati con el convivio, y luego habla con el del tecnovivio y toda esta cosa. Creo profundamente en eso en relación con el espacio. En relación con el cuerpo me distancio un poquito porque yo encuentro que el cuerpo no tiene que ser físico, sino que también puede ser digital, que también puede ser virtual. Entonces, digamos que no necesitamos del cuerpo físico, pero sí necesitamos de un espacio que congregue, ¿no? Un espacio que una, que junte, que, que, que permite el vínculo, ¿no? Ese vínculo interactivo, ¿no? Y por ahí empiezo yo todo este asunto del teatro digital y ya cuando, esto es como anécdota, cuando ya llega la pandemia, yo ya doy un salto muy largo, pues porque luego empecé a experimentar ya en el mismo espacio con mapping, que esa cuestión ya era diferente, era pasar de la pantalla, digamos, del computador a traducir todo eso en el espacio escénico. ¿Y qué pasa, digamos, en el espacio escénico con esta interacción con el público? Entonces yo digo, bueno, ya la pantalla no es la de 13 pulgadas que tengo en el computador, sino que es ya ampliada, ¿no? Es una pantalla, es una multipantalla, un escenario multipantalla. Yo después ya desarrollo un concepto que le digo audiovisualidades, ¿no? Para mí el teatro ya no es teatro, porque además que sufrí de bullying durante mucho tiempo, de los más conservadores del teatro decían que yo no hacía teatro y yo trataba de defender que sí hacía, hasta que un día me puse a reflexionar que yo por qué tenía que defender una cosa que era milenaria, ¿sí? Una cosa que lleva siglos haciéndose, pues yo no me podía inventar algo diciendo que eso era teatro o que no era teatro, entonces yo digo, no, el concepto pues ya, digamos, se volvió, sí, movedizo, y no me interesa defender nada, realmente en este momento de mi vida no defiendo nada, me encantan las experiencias, arranco un poquito como por el concepto de experiencia estética, de performance digital, y luego ya avanzo a otro concepto que para mí ya como que engloba todo lo que yo hago, que se llaman audiovisualidades. Entonces, ¿qué hace usted? Audiovisualidades, o sea que yo trabajo con lo escénico, con videoproyección, con mapping, que no son lo mismo. La gente lo confunde, pues sí es mediado, digamos, por un videoproyector, pero digamos que no es lo mismo.
La videoproyección es solamente una pantalla, digamos, reflectiva que captura, digamos, una señal o que la señal, digamos, va contra esa pantalla, pero ya el mapeo implica un trabajo arquitectónico, un trabajo sobre la arquitectura, digamos, del espacio, no quiero hablar, digamos, de conceptos tan técnicos porque me parece más chévere, digamos, como algo más que nos una, ¿cierto? Pero digamos que es como que el espacio, la arquitectura, yo puedo jugar con eso y crear imagen a partir de la arquitectura misma, digamos, del espacio. Y hago entonces una obra alrededor de ese tema y durante toda esa época era usted no hace, hasta que finalmente hago yo las audiovisualidades y ya con eso me siento supremamente cómodo, ya el espacio se amplía, puedo hacer todo en un espacio escénico. De hecho, en la obra, una de las obras que sigue como en esa ruta, hago una experiencia en el Teatro El Escondite, y que si lo están viendo les envío un saludo porque el Teatro El Escondite se ha convertido en un espacio que ha acogido mis experiencias, que me han ayudado muchísimo allá en Manizales, siempre colaborando y prestándome el espacio y dándome la posibilidad de experimentar lo mismo que el Festival Internacional de Teatro de Manizales, que siempre Octavio y Julián son muy amables en invitarnos para mostrar nuestras experiencias que pueden o no pueden funcionar. Ellos se arriesgan un poquito a que la cosa funcione, que no funcione, y les mando un saludo especial a ellos también. Y hacemos levanto toda la silletería del teatro y lo pintamos todo de blanco y mapeamos todo ese espacio 360 y creamos una experiencia, digamos, en donde el espectador empieza a sentirse metido, digamos, dentro del espacio, se llama inmersión, o sea, hay una inmersión del espectador. Hasta ese momento habíamos hecho, bueno, una obra anterior que luego la puedo mencionar, pero en este momento hacemos una obra inmersiva, interactiva, y Adriana Guzmán, que es la que hace el sonido, hace un sonido envolvente. Esto fue mágico porque era todo relacionado se llamaba 10 minutos, año 2016, y allí como que el punto, digamos, interesante era cómo lograr que la experiencia de cuerpo y máquina en la unidad de cuidado intensivo nosotros la pudiéramos trabajar. Todo eso fue alrededor de una experiencia con mi padre y eso lo llevo yo a escena. Entonces trabajamos como ese tema del cuerpo y máquina, en la relación con la unidad de cuidado intensivo, y fíjense cómo luego, es cierto, en el año 2020 viene toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que nosotros ya tenemos algunas experiencias alrededor de la unidad de cuidado intensivo, alrededor del uso de pantallas, alrededor de la digitalización, porque de alguna manera la digitalización salva, ¿no? Salva el teatro. Así fuera grabado, una cosa con la que no me convence para nada, y hacían festivales y se mostraba y trataban de hacerlo con una, dos, tres cámaras. Nosotros ya lo hemos experimentado en confesionarios, porque confesionarios había performance que los hacíamos desde Argentina, y un grupo de Argentina supremamente lindo, unas mujeres preciosas, hicieron un performance a tres cámaras, porque ahí había una chica que trabajaba en cine y esta chica trabajaba a tres cámaras, entonces generaba una dinámica cinematográfica bellísima, algo que se intentó hacer en la pandemia, pero a mí la pandemia pues salvó el teatro y salvaron muchas cosas y los festivales y todo, pero me parece que, y me llamaron durante ese tiempo, me volví famoso porque claro, la gente me buscaba mucho, ¿no? ¿Usted qué ha hecho? ¿Usted cómo lo ha hecho? ¿Usted con qué cámaras trabaja? ¿Cuál ha sido la tecnología que usted utilizaba? Y pues me pareció pues fascinante ese momento de poder colaborarle a tanta gente en Colombia, en Argentina, en México, que buscaban cómo hacerlo y que se habían dado cuenta que de alguna manera yo había ya experimentado con eso 10 años atrás. Bueno, todo esto ha sido como una búsqueda y ahora estamos trabajando con inteligencia artificial. Estoy en Bogotá justamente invitado por Secretaría de Cultura por un programa precioso que se llama Escuela de Futuros. Estoy con una bailarina que se llama Natalia Reyes Duque y vamos a hacer una obra, bueno, no una obra,
una pequeña experiencia, porque solamente tenemos una semanita, digamos, inmersiva aquí en Bogotá, una experiencia que permite crear danza mediada por algunos recursos de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a crear el guión, vamos a crear algunas imágenes. Hoy estuvimos experimentando con unas cosas muy interesantes sobre cómo una imagen inicial y la imagen final, y hacemos que la inteligencia artificial haga la imagen del medio, luego lo animamos. Bueno, luego habrá otro proceso que en el equipo eh, que tiene aquí la Secretaría de Cultura y esta Escuela de Futuros, Cristian Vitar, que seguramente está aquí, y Antonio, bueno, todo el equipo de Escuela de Futuros, un saludo muy especial, también arriesgándose, Adriana, bueno, arriesgándose todos a mirar a esto cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? No quiere decir que no se haga, pues ya nos llevan años luz haciendo esto, pero son las experiencias que uno puede lograr en una semana y con un equipamiento como muy básico, que esa es otra cuestión que he logrado yo, y es que he trabajado con low tech, digamos que se puede hacer, ¿no? Porque lo que yo creo que es vital es lo que enriquece la experiencia. O sea, cómo la experiencia, independiente de toda la tecnología que yo pueda tener, se vuelve rica, como en el teatro convencional o teatro tradicional o como se quiera llamar, no importa, está muy bien como lo llamen, pero ahí cada cuerpo, cada trabajo con el cuerpo, con el gesto. Ah, bueno, y estamos haciendo otra obra en la Universidad de Caldas, bueno, estamos en el proyecto apenas armándolo de teatro gestual mediado por inteligencia artificial. Y yo los invito y las invito a que experimenten porque la inteligencia artificial no crea nada. Si uno no sabe crear, ella no crea nada, ¿cierto? Genera cosas, disminuye tiempos, es interesante, es divertido, es juego. Estos días hemos hablado mucho y cada vez que nos encontramos con el equipo de Escuela de Futuros aquí en Bogotá, en los diálogos impredecibles, un nombre precioso, yo les digo que vamos a jugar, porque además que todas estas herramientas, computadores, aquí, si ustedes vieran aquí en la habitación, tengo una cantidad de jugueticos que traje, ¿sí? Para jugar estos días, ¿no? Les voy a mostrar, vean, por ejemplo, esto es una capturadora de video, que es por HDMI, entonces conectamos una cámara convencional, la conectamos por HDMI y eso luego lo pasamos a un programa que se llama Resolum Arena y por ahí jugamos, el cuerpo puede transformarse en tiempo real, lo más de bonito. A mí todo esto son juguetes, para mí todo esto es juego y bueno, eso sería como lo que quería como compartirles, como una serie de ideas un poco caóticas, como piensa la inteligencia artificial, porque en estos días le preguntaba que cómo había creado una imagen y me dice, no, yo no le puedo decir cómo la creé porque el universo en el que yo estoy es caótico, es puro caos. Y cuando uno se pone a pensar en la obra de creación, pues es también caótica. Eso lo reflexionábamos con Natalia. Yo no sé cómo llego a una idea y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. El proyecto que terminamos de investigación hace un mes con el grupo de teatro, cultura y sociedad, que es el grupo de teatro perdón, el grupo de investigación y creación que yo dirijo, eh, tenemos un tema de archivo, estamos haciendo un proyecto sobre el archivo, cómo crear un archivo vivo de las artes vivas, ¿no? Porque los repositorios son muy estáticos, ¿cierto? Son artículos, libros, capítulos de libros, y o imágenes fotográficas, bueno, y yo me ponía a pensar cómo hacer un archivo vivo de artes vivas, y en ese camino, pues empezamos a descubrir que, digamos que todo este universo de la creación es caótico, porque partimos de archivo y terminamos haciendo una casa, se llama la casa ensoñada la obra. Ese paso de archivo a casa, pues es un paso que la inteligencia artificial tendría que uno iterar, que es cada vez que uno la va programando, tiene que hacer una iteración no sé de cuántas horas para poder lograr esa imagen, pero nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿sí?, de poder unir dos cosas que no se pueden. La inteligencia artificial trabaja por patrones, o sea que siempre va a dar respuestas similares, digamos, a cosas ya existentes. Nosotros podemos inventarnos cosas que no habíamos hecho antes, por lo menos nosotros. Bueno, me gustaría, no sé si
Jorge, David, no sé si hay algunas preguntas eh, o bueno, no sé si hay alguna interacción en este momento con alguien. Em, bueno, no me puedo demorar mucho porque tengo ahora un compromiso y como empezamos un poco tarde, pues ya estoy con un compromiso que hoy se entregan los premios a los maestros, los premios Bravo, a la gala de maestros, ahora en el Teatro La Ah, sí, Castellana. candidato, ¿no? Daniel, estás de candidato, creo, ¿sí? No, señor, estuve de jurado, Ah, qué, sí, de qué jurado, bien, y qué bien. pues estuve por su tierra, Jorge, estuve por allá Por por San. Bucaramanga, mano. Estuve por Bucaramanga, mano, estuve en Bucaramanga, San Gil, en Qué Barranca bacano. Bermeja, enseñándole a la gente a utilizar inteligencia artificial, sí, estuvimos por allá, por la tierrita suya y de mi padre. Recuerde que yo tengo ese Isa, apellido Ariza Sarisa, de Vélez, Vélez. Santander del Sur, claro. Estuve por la Yo creo tierrita que de mi tiene padre. algo de familiaridad con Patricia, ¿no? Patricia es de Vélez. Ella nació en Vélez. Patricia es de Vélez, pero no tenemos vínculo. Sí, Con quien tengo un vínculo, pues tenía, digamos, un vínculo, era con Toto Vega, con Toto Toto. Vega. Oh, Toto, sí. que en paz descanse, Toto, Sada. con Totico sí éramos primos como en cuarta generación, más o menos. Qué bien, qué bien. Ah, bueno, Daniel, sí. Pues muy agradecido contigo. Pues la idea es difundir bastante esta charla y pues es un tema muy provocador, ¿no? Me gusta mucho. Yo vi alguna obra tuya, creo que fue El secreto de Vanessa, creo que lo vi en un festival. El, me interesa mucho y lo aprecio mucho, aplaudo mucho esa vocación experimental, ¿no? Lo que hemos hablado siempre experimental. Ahora tú mismo decías que tienes unos aparaticos allí y juegas con ellos. Como me acordó mucho de Rodolfo Ginás, que le hicieron una entrevista y le dijeron, bueno, maestro, ¿y tú qué haces en la mañana? Bueno, en la mañana voy a conferencias y en la tarde, pues yo me lo paso jugando con electrodos y cablecitos, a ver qué encuentro. Sí, Curioso eso, ¿no? Y yo insisto mucho que casi esa vocación investigativa a veces como el que nace o se hace, a veces nace mucho con uno, ¿no? Como es ese cuestionamiento, ese hacerse preguntas, ¿no? Casi como ahora que te escuchaba hablar, Diego, algo muy similar a lo que planteaba el maestro García, de la mirada del artista es como la mirada del científico, ¿no? De probar una cosita con otra, como si estuviera en un laboratorio de química, ¿no? A veces se le explota esa vaina ahí, pero es como combinar una cosa con otra. Y sí, yo aprecio mucho eso. Hay unas frases tuyas que me parecen muy chéveres. Por ejemplo, acá lo del cuerpo físico, que tú no lo ves, no le ves mucha diferencia al cuerpo digital, ¿no? Como me gustaría que ampliaras eso, Daniel. sí, Ahorita que claro, el otro Jorge. minuto. Sí, digamos como en la relación, por supuesto que hay una diferencia grande, digamos que uno es producido por bits, ¿no? Sí, Digamos que no es el cuerpo carbono, sino ciertos átomos, ¿no? Sino cuerpo bit, ¿no? Es que está, digamos, mediado, digamos, por unos y ceros, por ese lenguaje binario, ajá. y que por supuesto que es diferente en su ontología, en su epistemología, ¿m? Pero cuando estamos en la experiencia escénica, lo que al público le interesa es esa experiencia. Y esa experiencia podría ser posible en interactuar con un cuerpo digital y un cuerpo físico. En el año 2014 yo hago mi tesis doctoral, que se llama Huellas Digitales, la obra, y en esa obra en particular nosotros trabajamos con cuerpos digitales y cuerpos virtuales, o sea, no solamente mediados, digamos, por la máquina, sino además transmitidos en vivo. Una parte transmitida en vivo, otra pregrabada, y allí, digamos, como que empiezo a entender muy bien y el público va recorriendo un espacio porque es como una cárcel, porque trabajamos con chicos privados de la libertad dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente, porque claro, la paradoja, digamos, de la privación de la libertad, eh,
digamos que es muy grande, ¿no? O sea, yo te privo de la libertad para que te resocialices. Es una paradoja, ¿no? O sea, si es la resocialización, ¿m? Es Yo cómo cierto. te resocializo si te aíslo, o sea, si te privo de un derecho fundamental. ¿M? La libertad es un derecho fundamental. Por eso hay tanto tema sobre la privación de la libertad, ¿no? Entonces, porque es que se viola un derecho. ¿M? Obviamente, en el marco, digamos, de todo un proceso, digamos, con los jóvenes, pues es un proceso más bien pedagógico que, bueno, ahora está en este momento a raíz, digamos, de lo que pasó con el senador Miguel, pues la gente se enteró un poquito más de cómo son los procesos con adolescentes. Pero más allá de eso, Jorge, es que la experiencia que hicimos era con cuerpos físicos en el espacio y con los cuerpos digitales y virtuales de los chicos que estaban transmitiendo desde su lugar, digamos, de reclusión, que en Colombia denominan centros de atención especializado, CAE. Entonces allá instalamos unas cámaras, ellos aprendieron a trabajar con cámaras web, habíamos hecho unos pregrabados, porque no todo se puede hacer en vivo, porque estamos hablando del año 2014, hace 11 años, y la latencia, digamos, de Internet era mayor. Si ahorita tenemos latencia en esta comunicación, pues imaginémonos 11 años atrás, era mucho más Sí. grande, a pesar de que teníamos red de alta velocidad, pero claro, el paquete de datos, para hablar de algo tecnológico, que yo envío, ¿cierto? En la comunicación, cuando yo hago el clic de, o sea, subida y bajada, pues tienen que ser los dos estables. Yo puedo tener una gran velocidad, pero si el que está recibiendo no tiene buena velocidad, pues le llega, ¿cierto? Frisado, ¿no? Se empieza a frizar por la latencia. Entonces, algunas cosas las pregrabamos. Pero en general, para el público, en la experiencia, terminó siendo lo mismo. El cuerpo físico de las actrices que estaban allí, porque eran mujeres, y el cuerpo digital virtual de los chicos. O sea, terminó siendo como esa relación, ese vínculo, porque además al final de la obra el público se sentaba alrededor y poníamos una pantalla y los chicos allá desde su lugar de reclusión, de privación diríamos, y participaban con el público. Entonces eso era muy bonito porque el público no. Sí, se detuvo. Hola. Sí. Se nos cayó un momentico la señal, creo que Daniel ahí ¿Ya? ya retomó. ¿Estamos? Ya, ok. Entonces yo decía que el público no sentía ese golpe o esa diferencia tan tenaz entre lo que estaba experimentando con personas físicas y con personas digitales. Entonces ahí yo entiendo que sí se puede lograr, que lo que importa es la experiencia, ¿no? Lo que importa es yo cómo lo hago, ¿no? No es poner un videoproyector y que eso no es, porque, insisto, eso requiere mucha, como comprender esa forma, como comprender como comprender muy bien qué experiencia quiero lograr yo, ¿no? Es la clave, como qué quiero lograr yo, qué medios tengo y cómo en realidad el medio sirve para potencializar la experiencia. Sí, recuerdo una frase de Camilo José Cela de que todo es una ilusión de los sentidos, ¿no? Daniel. Claro, Y recuerdo espectáculos que he visto con tecnología. Bueno, Nacho y Carolina hacen algo de mapping, ¿cierto? También acabé de ver un espectáculo en el Julio Mario Santo Domingo de Limbo, de un actor francés. También hacía lo del mapping. Y volviendo a la frase de José Cela, me parece muy interesante eso de cómo es probar lo que es la percepción, ¿no? Como por ejemplo él hace lo del mapping y entonces algo similar que hizo un actor que trabajó de un iberoamericano hace unos 15 años que presentó en la Nacional y hacía una ilusión muy bacana, generaba una ilusión muy bacana porque uno veía al actor en físico, ¿cierto? Pero también lo veía proyectado en el mapping
y entonces uno es como casi si fuera una pesadilla, ¿no? Uno Ujú. viendo doblemente al actor, pero lo veía en la misma dimensión. Él estaba haciendo una cosa aquí, pero atrás hacía otra. Entonces, me parece que jugar con eso, ¿no? Con la percepción, porque a Claro, veces uno quiere llevarlo todo a la razón y me parece que ahí está como la trampa, ¿no? Sino que dejar que también los sentidos, como un poco todo el teatro ahora pues, dramático, como que llegue más a través de los sentidos, ¿no? Que racionalizar todo. Y esto me parece muy, muy importante, jugar con esas imágenes. No sé si creo que tú estabas ahí de espectador cuando Hamlet Machine, ¿no? Cuando claro, por trajo supuesto. O sea, Hamlet Machine, sí, fue una experiencia eso, interesante. eso fue hace mucho tiempo, ¿no? ¿Esa qué? Ese juego que ellos hacían con los cuatro, Claro, cinco, seis pantallas. sí, Entonces uno veía al actor allí, veía el actor proyectado en la pantalla. Había como una invasión de imágenes. sí, Carbono 14 era la agrupación Carbono 14, sí. Una cosa muy, muy, muy interesante. Yo creo que hay que enriquecer, ¿no, Jorge? Hay que enriquecer Sí, y con esto pues quisiera terminar. sí, Enriquecer nuestras experiencias para los diversos públicos. ¿Cómo logramos estas experiencias? ¿Cómo no hay que tenerle como esa prevención? Porque el teatro todo el tiempo trabaja con tecnología, todo el tiempo trabaja con tecnología, y si llega a la una, par. pues hay que apropiarla, hay que conocerla, hay que mirar esto, cómo funciona. El cuerpo ha cambiado también, la expresión del cuerpo ha cambiado. O sea, hay una variación. Obviamente no sé, nunca se habla de evolución en el arte, pero sí hay un cambio, hay una transformación permanente, y cada vez que uno hace una obra, pues asume un riesgo, ¿no, Jorge? Asumimos riesgos, el que sea, ¿no? Quiero trabajar la voz de esta manera o la dramaturgia de esta forma. Expuesto, sí. Eh, Sí, y así otra es, cosa que querido. me parece interesante, Daniel, es como ese juego que tú haces, esa relación que haces tú entre la tradición y lo nuevo, ¿no? Y la innovación. A veces uno se aferra como a la tradición, ¿no? O hacia el conservadurismo, digamos. No es que el teatro es así, pero ¿qué pasa si fuera así, ¿no? Sí, Entonces, me parece que es como un diálogo que uno tiene, un conflicto interno, como en luchar con ese conservadurismo, digámoslo así, de la tradición y lo que es lo nuevo, lo que se puede renovar, inventar. Eso me parece muy claro, bonito. y creo que se puede hacer mucho. Yo también ya, yo tengo 55 años, Jorge, y uno podría decir que a esta edad uno dice, no, pues yo ya me quedé con esto, pero no, mira, estoy trabajando con inteligencia artificial, que es lo que hacen los jóvenes ahorita, y hay que meterle el diente a eso y mirar a ver esto cómo es, y esto cómo, y hay que investigar, ¿no? O sea, el gran propósito de nuestras creaciones, de nuestro trabajo, es investigar a ver cómo le aportamos nuevas experiencias a los públicos, ¿no? Sí, definitivamente uno no puede sustraerse de la tecnología y de lo nuevo. Como decir, uno no voy a utilizar el celular y me voy a encerrar en una cueva. ¿Para Sí, qué? no tiene sentido. Yo no le, pues, hay gente que lo hace y me parece fantástico, ¿no? No critico a Sí. nadie yo, Jorge, no me interesa criticar a nadie. Cada cual ve No, cómo hace sus cositas. eso es muy bonito, muy bonito. Sí, que ver la diferencia, los matices que hay. Sí, Pues esto es un tema muy provocador, Daniel, y de verdad muchas gracias. Esperamos poderlo difundir en nuestras redes vale. y gracias por estar con nosotros en estas festividades y por aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Creo que vas a venir el miércoles, ¿no? El miércoles, no, el miércoles tengo que ir a lo del CEFE, a lo del evento del CEFE, y que haya el miércoles allá, ¿o qué? Y aquí hay el jueves, de jueves a sábado hay funciones, ¿no? Ah, bueno, iré por Entonces, allá. En el momentico sí, que me voy y conozco la sala, porque yo le dije a Carolina, pero bueno, allá estaré contigo tomándome una fotico en el nuevo espacio y conociéndolo y disfrutándolo, ¿vale? muchas gracias, yo. Muy Querido amable. Jorge, con mucho cariño, sabes el gran cariño que te tengo, mi maestro, gran cariño que te Nada tengo, maestro. pegajoso, nada pegajoso. Nada peguajo, sí, nunca lo olvidaré, querido maestro. Un abrazo. Gracias. Chao, 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 que Daniel. estés bien, chao.